Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aquí está el primer pensamiento. La palabra de Dios, la paciencia, todo lo que Dios dejó escrito en su mensaje, tiene como único propósito la salvación. La salvación. A veces Dios nos ve discutiendo minuciosas cosas que no tienen nada que ver con la salvación, y Él es paciente con nosotros. El propósito de la Biblia es la salvación. Si tú quieres entender la Biblia, si tú quieres que la Biblia sea un bálsamo curador para tus heridas, no busques punto de discusión en la palabra. Busca el tema maravilloso de la salvación, porque el centro de la Biblia es el tema de la salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea roja que es la sangre de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, atravesando cada una de las páginas de la Biblia. Bueno, sigamos leyendo el texto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas. ¿De qué cosa? De la salvación, de las cosas de la salvación. Hablando de ellas, de estas cosas de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Esto es interesante. Aunque el tema central de la Biblia es la salvación, y la salvación es fácil de ser aceptada, pero no siempre es fácil de ser entendida. Por eso es que en la Biblia vas a encontrar muchas veces algunas cosas difíciles de entender. Ahora, ¿cuál va a ser tu actitud delante de estas cosas difíciles de entender? Los indoctos y los inconstantes tuercen, pero también tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Quiere decir, delante de las dificultades, porque no se puede negar que en la Biblia vas a encontrar muchos textos difíciles, no de fácil entendimiento. Pero ¿cuál va a ser tu actitud delante de esos textos? Los indoctos y los inconstantes, pues se pierden en medio de la interpretación, supuesta interpretación de los textos. Pero esta semana, en el estudio de esta lección, no vamos a analizar textos difíciles. Vamos a ver características, actitudes con las que debemos aproximarnos a la palabra de Dios si queremos tener éxito, si queremos entender con simplicidad el mensaje simple de la palabra de Dios. Hablemos entonces de estas cosas difíciles de entender. Pablo aconsejó a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo capítulo 2, versículos 14 y 15, lo siguiente. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Interesante. No discutan sobre palabras. No pierdan el tiempo ahí. No, que esto dice así, no, que esto dice así, no, que la coma por aquí, no, que el punto por allá, no, que aquello. Recuérdales, dice Pablo a Timoteo, esto exhortándoles delante del Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe. ¿Y qué es lo que debe exhortar Timoteo? Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Nadie gana con la discusión, solo se pierde tiempo, sino que es para perdición de los oyentes. La discusión sobre algunas palabras difíciles que encuentras en la Biblia, sobre algunos textos difíciles, es solo para perdición de los oyentes. Ahora mira el consejo de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y quién es el obrero aprobado? Aquel que usa bien la palabra de verdad. Aquel que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué es usar bien la palabra de Dios? Usar la palabra dentro de su contexto. No hacerle decir al texto lo que el texto no dice. Por ejemplo, en Efesios Pablo habla sobre vestidos, y está hablando de vestidos del carácter de Jesucristo. Por eso dice vestidos de humildad, de paciencia, de perseverancia. Pero como está la palabra vestidos, hay algunos hermanos que agarran el texto
Y dicen así, aquí dice Pablo que debemos vestirnos como santos escogidos de Dios. Y entonces dejan el texto ahí, ahora comienzan a hablar por su cuenta. ¿Y cómo deben vestirse los santos y escogidos de Dios? No deben usar minifalda, no deben usar pantalón, no deben usar esto, no deben usar... Quiere decir, agarran un texto de Pablo y le hacen decir a Pablo lo que Pablo no dijo. Porque Pablo en ningún momento está, en ese texto, no está hablando de ropa, no está hablando de vestido. No quiere decir esto que el cristiano no debe tener sabiduría, principios y valores para vestirse. Claro que sí, pero no puedes enseñar eso con ese texto que nada dice sobre vestido. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Y si usas bien la palabra de verdad, pues entonces te estarás presentando a Dios aprobado. Muy bien, vamos a hablar en la segunda parte de este estudio de la actitud con la cual debemos estudiar la Biblia. Una de las primeras actitudes tiene que ser la honestidad y el cuidado. Honestidad. Leamos primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente he ofrecido todo y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Me gusta mucho esta primera parte. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. No hay nada que Dios no pueda saber, querido. La actitud con que tú vas a la Biblia, si realmente, sinceramente quieres encontrarte con Jesús o quieres encontrar un mensaje encima del cual trabajar para predicar un sermón el sábado, si vas con humildad, con actitud de oración, Dios sabe, porque Él escudriña los corazones. Pero si tú vas a la Biblia con actitud crítica o con una idea preconcebida, tratando de encontrar un texto que apoye tus ideas, sacando al texto fuera del contexto, Dios, que escudriña los corazones, también sabe. Por eso la actitud, si tú quieres entender la palabra con sinceridad, tienes que ir con honestidad, con honestidad. Aquí el texto bíblico dice con rectitud, pero en el original el sentido es honestidad. No tienes que llevar nada escondido debajo de la manga, tienes que ir de corazón limpio, de corazón abierto, para escuchar lo que Dios tiene para decirte. La honestidad es interesante y es un requisito para el estudioso de la Biblia y para el predicador de la palabra. Porque yo estudiando la Biblia puedo encontrar algunos textos que pueden de alguna manera desequilibrarme, vamos a decir así. Y yo puedo de repente al estudiar la palabra con toda honestidad, con toda sinceridad, encontrar alguna luz que me parece que el cuerpo mundial de la iglesia no ha entendido. Y esa luz que recibo puede comenzar a generar dudas en mi corazón, inquietudes en mi corazón. Ahora, si yo encuentro, estoy hablando de una hipótesis, si yo encuentro un asunto así, la actitud honesta del cristiano, la actitud honesta del estudiante de la palabra, la actitud honesta del predicador, no es ir el próximo sábado y predicar mis dudas y mis desconfianzas. Eso es deshonestidad. Y Dios, que conoce todo, sabe. La actitud honesta es buscar a los líderes de la iglesia. Tú sabes que en la Asociación General hay una comisión que estudia la palabra de Dios. En inglés le llaman el Biblical Research, el Centro de Estudios Bíblicos, formado por teólogos espirituales, sanos, honestos, a la mayoría de los cuales yo conozco. Gente de oración, gente humilde. Uno ve a las personas por el carácter y ya sabe que son hombres de Dios. Bueno, cualquier duda que la iglesia tenga puede ser enviada allá. Ellos van a discutir, van a responder las preguntas con toda honestidad. Van a explicar y de repente esas dudas que yo tenía en mi corazón no tenían razón de existir. Pero en el consejo de los hermanos hay sabiduría y en esa sabiduría yo entiendo. Pero lo que no puedo hacer es ir el sábado al púlpito y predicar mis dudas.
El púlpito es un lugar donde se predica la salvación, la esperanza, la fuerza que viene del Evangelio para hacer que la iglesia se levante, camine victoriosa sobre el pecado, sobre las corrientes del mundo y llegue victoriosa a la tierra prometida. El púlpito no es para sembrar mis dudas, para crear desconfianza en el liderazgo de la iglesia. La honestidad es una actitud indispensable. Hay otra actitud con la que debemos enfrentar o encarar los textos difíciles de la Biblia. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Esa actitud es la humildad. Ahora, leamos lo que dice Sofonías 3, 12 y 13. Y vamos a comentar mientras vamos leyendo el texto. El texto dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. La humildad. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Si tú quieres entender la palabra de Dios, quieres ser alimentado por la palabra de Dios, quieres crecer en tu experiencia espiritual a través de la palabra de Dios, tienes que ser humilde. El texto dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará. ¿Cuál es la evidencia de la humildad? Confiar. Confiar en Dios, confiar en la palabra. No hay humildad si no confías en Dios, en sus líderes y en la iglesia, en el cuerpo de la iglesia. Voy a enfatizar este punto, querido. La iglesia está formada por seres humanos. Los líderes están formados por seres humanos. Yo he sido un líder de la iglesia por muchos años mientras estaba en el ministerio activo. ¿Cometemos errores los líderes? Sí, infelizmente sí, porque todavía somos seres humanos. No sabemos todo, no entendemos todo, y un voto que tomemos no es necesariamente correcto desde el punto de vista de Dios. Muchas veces no lo es. No siempre, pero hay ocasiones que no lo es. Ahora, ¿qué debo hacer? Porque un ser humano falló. ¿Yo debo comenzar a esparcir mis dudas? No, querido. Voy a la palabra de Dios con humildad y entonces con humildad voy a aprender a confiar no solo en Dios, sino en los líderes que Él colocó en esta iglesia, que a final de cuentas fueron colocados porque cada hermano levantó la mano para colocar a esos líderes donde están. Y mientras estén ahí, tenemos que aceptar la autoridad que ellos tienen. Ahora, ¿encuentras un punto de dudas? Encamina tus dudas de la manera correcta, por los medios correctos, pero no te levantes en el púlpito a predicar tus dudas y tus desconfianzas. Volvamos al texto. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Dios tiene un remanente, porque como te digo, puede hasta en el pueblo de Dios haber mucha cizaña, pero Dios tiene un remanente fiel, un remanente justo, que no habla mentira, en cuya boca no se encuentra engaño, porque dice el texto, ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Es que cuando tú ves a la palabra de Dios con actitud humilde, pues Dios te bendice, Dios te hace sentir paz en el corazón, duermes tranquilo, eres feliz. Por eso la humildad es una característica indispensable para aproximarnos de la palabra de Dios, especialmente delante de los textos difíciles de entender. Hay otro texto más que me gustaría leer. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Una iglesia que dice que Jesucristo es la roca, la columna, tiene que ser una iglesia humilde. Por eso dice aquí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Un pueblo humilde ora y busca a Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh querido, hay tierra enferma a veces dentro de la iglesia porque no somos humildes, porque no buscamos a Dios, porque queremos que nuestras opiniones personales prevalezcan. Hoy día con el internet, entras al internet, está lleno de tonterías literalmente. Cada cosa sin sentido, cada locura, cada ingenuidad. Y crees en eso, oh querido. Abre la palabra de Dios, deleítate en la palabra de Dios.
Aliméntate de la palabra de Dios. Y si no entiendes, arrodíllate con humildad, pídele a Dios que te haga entender y Él te va a hacer entender. En la cuarta parte de este estudio veremos el lugar de la determinación, la paciencia al tratar de entender textos difíciles. Yo diría la perseverancia. Leamos Lucas 8:15. Este texto de Lucas habla de la parábola del sembrador. Veamos las lecciones. El texto dice, mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la palabra, que cayó en buena tierra, en el corazón humilde, en el corazón sincero, en el corazón honesto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia es parte de la actitud de estas personas representadas por la tierra buena. Gente humilde, gente sincera, gente que con oración va a Dios y gente que persevera en el estudio de la palabra. ¿No entendiste el texto? Busca un comentario, busca otro comentario, pregunta a un pastor, pregunta a un hermano, analiza, lee el Espíritu de Profecía, ve lo que el Espíritu de Profecía habla sobre el texto y finalmente el Espíritu de Dios te va a llevar a conclusión. Oh querido, todo lo que vale en la vida no se consigue con facilidad. Lo que logramos con mucha facilidad, a menudo se nos va con mucha rapidez también. Los textos difíciles de la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestra cabeza, nuestra mente, y la determinación, la persistencia, la perseverancia con que buscamos la solución, eso revela cuán importante es el tema para nosotros. Por eso siempre que dediques tiempo a estudiar la Biblia para tratar de descubrir mejor el significado del texto, su mensaje te hará un bien enorme y ese será un tiempo bien invertido. Ahora, vamos a la parte final del texto porque se me está acabando el tiempo. En esta parte final hablaremos de la actitud de oración para entender la Biblia. La mejor solución para entender los textos difíciles de la Biblia todavía, queridos, se encuentra en la Biblia misma. Por eso los cristianos de Berea eran sabios, porque ellos no tomaban un texto y simplemente lo leían, no, lo estudiaban, no, lo analizaban, lo pensaban, pero con espíritu de oración. ¿Qué hizo, por ejemplo, la iglesia primitiva cuando surgió el primer problema doctrinario, el problema de interpretación bíblica? Se reunió al Concilio de Jerusalén. Los líderes de la iglesia estaban reunidos ahí. ¿Cuál era el problema? Es que algunos hermanos sinceros creían que los gentiles que ahora se hacían cristianos debían cumplir el rito de la circuncisión. Mientras que otros, entre ellos Pablo, Pedro, decían que no, que el cristiano debía aceptar a Jesucristo, porque el rito de la circuncisión ya había sido para el pueblo de Israel. Era un rito ceremonial que ya no tenía sentido para el cristiano. Entonces, llegaron a una encrucijada. ¿Qué es lo que hicieron? Pues inmediatamente reunieron a los hermanos en el llamado Concilio de Jerusalén. Ahora, en medio de la discusión se levantó Pedro y dijo lo que está en Hechos 15, 7 y 8. Voy a leer. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ya bastaría con eso, ¿no es cierto? Pero no, la discusión continuó. Y cuando estaba la discusión en un punto alto, sucedió lo que relata Hechos 15, 13 al 17. Y cuando ellos callaron, Jacob, otro líder de la iglesia que estaba ahí, respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y entonces comenzó a leer el texto bíblico de los profetas, donde se probaba que un día, dice, y volveré a levantar al renuevo de David, para que el resto de los hombres busque al Señor, el resto de los hombres, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Quiere decir, delante de una encrucijada, de una aparente problemática doctrinaria, ¿cuál fue la actitud de la iglesia primitiva? La palabra. La palabra.
Entonces uno da su opinión, el otro da su opinión, el otro también, y finalmente se toma un acuerdo general, un voto, que no siempre va a ser por unanimidad, va a ser por mayoría. Pero en el sistema de la mayoría, esa minoría que no estaba de acuerdo, una vez que se tomó el voto, apoya lo que la mayoría dice. Pero en aquellos tiempos se tomó el voto y sin embargo algunos siguieron molestando a Pedro, a los apóstoles, y por eso se escribió la carta a los Gálatas, en fin, la epístola a los romanos, para tratar de aclarar los problemas que esta gente rebelde traía. Ahora, esa actitud no terminó, hoy también. Hay hermanos con los cuales te puedes sentar con paciencia, con amor, les explicas, no entienden o no quieren entender. Y después continúan, visitan a un hermano, visitan a otro hermano en la iglesia, se infiltran en las clases de la escuela sabática para presentar sus ideas. Oh, querido, esta lección me enseña una cosa. Yo no soy dueño de la verdad. Debo ir a la palabra con actitud humilde.